Muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy tenemos una situación complicada porque nuestro conferencista nos acaba de llamar y nos manifestó, ¿verdad? Bueno, que tuvo un contratiempo, no va a estar con nosotros. Sin embargo, el día de ayer iniciamos en el seminario con Nora Bringas y bueno, pues ella nos hizo el favor de estar con nosotros y, y es parte de lo que está sucediendo en el seminario del Sotoya, el vino de Chihuahua, de tal manera que es un material sumamente interesante y al cual lo vamos a reproducir aquí con ustedes. El día de ayer, claro, muchos de ustedes no estuvieron con nosotros de 12 a 2, sin embargo, por respeto a quienes sí asistieron, ¿verdad? Hago esta mención, porque igual les pudiera haber dicho, ¿no? Ahorita nos está mandando la señal Nora Bringas, pero no es así. Nora Bringas, ella es profesora, ¿sí? Del COLEF. Y bueno, pues si estamos listos para que escuchen la aportación del día de ayer de Nora Bringas. Buenas tardes, soy Nora Bringas del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana y en esta ocasión voy a compartir con ustedes una charla sobre la ruta del vino en Baja California. Antes de empezar nuestra plática quisiera agradecer la invitación de Tomás por haberme invitado a participar con ustedes en la 11ª Cátedra Patrimonial en Turismo Sergio Molina, a quien muchos de nosotros conocimos y admiramos como ser humano y como el gran académico que fue. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a pasar a la presentación que he denominado, como les mencioné, la ruta del vino en Baja California, un producto innovador. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar por mencionar cuáles fueron los factores que incidieron en la conformación de una ruta del vino, en general, ¿no? Básicamente, es importante mencionar que desde finales del siglo pasado, del siglo XX, se empieza a percibir el territorio con nuevos ojos y se empieza a hacer una nueva valoración de lo natural, lo cultural y lo rural, en términos obviamente de atracción turística. En este sentido, se amplían las opciones para atraer turismo hacia zonas donde tradicionalmente no eran consideradas turísticos o no tenían el interés turístico, como son las zonas rurales, las zonas agrícolas, las zonas industriales, las comunidades indígenas y muchos otros lugares al interior de las ciudades que generalmente el turista no iba. ¿Por qué? Porque el turismo, acordémonos que el turismo de masas es un turismo estandarizado que iba normalmente a visitar lugares de sol y playas donde tuviera todo el confort y todo a la mano, ¿no? Todo en un mismo lugar. A partir de los cambios en la demanda, el turista empezó a explorar nuevas zonas y empezó a querer también incursionar en las comunidades. Quería aprender, no solamente viajar, hacer turismo, disfrutar de su tiempo libre, sino también durante ese proceso quería experimentar algo diferente, ¿no? Es así que el turismo en territorios rurales se empieza a vislumbrar como un elemento que viene a dinamizar todas estas comunidades que, pues, que tenían actividades alternativas, pero que no eran consideradas como turísticas, como las que les mencioné antes. En este sentido, se vio el turismo en zonas rurales como una alternativa viable para impulsar el desarrollo turístico y que las comunidades locales se beneficiaran de los ingresos y las divisas que generaba el turismo sin tener realmente que hipotecar su futuro y teniendo que destruir sus recursos para poder subsistir. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿para qué diseñamos una ruta turística si hay tantos productos turísticos que ya existen en México, ¿no? Entonces, ¿para qué generar uno nuevo? Pues en realidad una ruta turística que no necesariamente tiene que ser orientada a las cuestiones del vino, se diseña para incrementar la actividad turística en determinada área geográfica, sobre todo en zonas donde, como les mencionaba antes, originalmente no eran atractivas para el turismo. También contribuyen a las rutas turísticas a generar riqueza a través de una actividad complementaria a la que ya existe ya en la zona, ¿no? También ayuda, sin lugar a dudas, a mejorar la infraestructura de la zona geográfica donde se establece, no solamente por la construcción de las carreteras, sino también por la señalización, la señalética y todos los servicios que vienen acompañados al desarrollo de este nuevo producto turístico, de esta nueva ruta.
¿sí? Entonces, aquí lo que se trata también es adecuar o recuperar instalaciones que ya existían y que tenían un uso diferente al turístico. Y una de las más importantes, considero yo, por la que se hace una ruta también es para diversificar y desestacionalizar la actividad turística. Aprovechar las temporadas bajas para ofrecer productos diferentes para que el turismo y la región tenga de qué vivir cuando no es temporada alta para el turismo. Otra de las cosas son realmente las rutas turísticas se convierten en propuestas originales, que son muy creativas, muy imaginativas y que están muy orientadas a vivir, a que el turista viva experiencias diferentes, ¿sí? En ese sentido también una ruta lo que busca es sensibilizar a los visitantes acerca de los diversos temas y problemáticas culturales, ambientales y sociales que existen en determinada región, fomentar un diálogo entre visitantes y visitados. ¿Por qué? Porque las rutas propician un acercamiento con la población local y también se promueven nuevos tipos de cooperación que contribuyen al desarrollo humano y económico. Entonces, ¿qué es una ruta turística? Pues una ruta turística básicamente permite incorporar aspectos culturales, sociales y ambientales, según la definición de Brouwer, y debe organizarse en torno a un tema e integrarse por un conjunto de establecimientos o construcciones relacionadas a la producción que se refiera, en este caso al vino. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de una ruta turística se promueve toda la cadena productiva, no solamente el producto final, que es el servicio al cliente, que es el turista, sino que se busca que todos los distintos componentes de la cadena productiva participen y se beneficien de esta ruta. En el mapa que tenemos a la derecha podemos ver una figura de lo que es la ruta del vino en el Valle de Guadalupe. Ahorita lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Bueno, la ruta del vino, les decía, es la creación de una ruta, representa una experiencia turística sensorial y al estar inserta en zonas rurales permite también apoyar económica, social y culturalmente al sector agrícola. ¿Por qué decimos que es una experiencia turística sensorial? Porque como tanto en el turismo como en el vino, lo que se busca en este tipo de turismo es exaltar los sentidos, ¿no? Es vivir, que el turista viva una experiencia diferente a la que podría encontrar en otros lugares. Y como el vino, el turismo también, para que tenga efecto, el turismo vive también de todos esos imaginarios, de todos esos mitos y leyendas que tenemos y que se pueden cristalizar a través del vino. El vino, yo hago un símil entre lo que es el turismo y el vino, porque para degustar un vino intervienen los 5 sentidos, lo mismo que para el turismo, ¿no? Porque primero uno ve, se enamora, después toca, siente, percibe, y eso es lo que pasa también con el vino, ¿sí? Entonces, el turismo y el vino se convierten en un binomio perfecto para impulsar el desarrollo de una zona y que se convierta en un eje transversal que promueva el desarrollo local comunitario. ¿Sí? Esto es muy importante porque de lo que se trata con la ruta de cualquier tipo de ruta, pero en especial la ruta del vino en Baja California, es eso, que todo el mundo se incorpore y que tenga un impacto más grande, más allá de los agricultores, que también se beneficie la gente que hace quesos, la gente que tiene boutique de vinos, las comunidades indígenas que están insertas en el Valle de Guadalupe, como vamos a ver enseguida. Bueno, ¿cuál es el contexto? Miren ustedes, la ruta del vino de Baja California es un corredor discontinuo que va de norte a sur y atraviesa los municipios de Tecate, Tijuana y Ensenada, ¿sí? Esta ruta se compone de 8 valles, Tanamá, San Lorenzo y Valle de las Palmas en Tecate, y parte del Valle de las Palmas también está en Tijuana. Y la mayor parte de los valles se ubican en el municipio de Ensenada, como es el Valle de Guadalupe, que es el corazón de la ruta del vino. También tenemos una zona emergente para donde se está explotando también el turismo y el vino, que es Ojos Negros, en otro de los valles muy importantes, que es La Grulla o el Ejido Uruapan, en Santo Tomás, que fue la cuna, podríamos decir, de la vitivinicultura en Baja California, y el Valle de San Vicente, que se ubica más al sur, a un lado de San Quintín. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la localización básicamente del Valle de Guadalupe, ¿no? Que es lo que nos vamos a enfocar en esta presentación. Pues como les decía, el Valle de Guadalupe es considerada el corazón de la ruta del vino, ¿sí? Y es la zona que ha tenido mayor desarrollo, sobre todo a partir de que se conformó la ruta del vino en el año 2000. Entonces, ¿qué es lo que impulsó el desarrollo de esta zona como un producto enoturístico? Básicamente fue
Pues primeramente el tipo de clima que tenemos, ¿no? Tenemos un tipo de clima de tipo mediterráneo, con lluvias en invierno y tenemos veranos cálidos que vienen acompañados, normalmente son cálidos y en la noche refresca con vientos que vienen de los mares. Baja California es un estado que está rodeado de mares, entonces este tipo de climas es muy benéfico para el desarrollo de la vida. Pero según Hugo da Costa, la cualidad más importante que tenemos en la vitivinicultura de Baja California, básicamente dice él que descansa en 3 pilares o 3 vértices, ¿no? Primero, las variedades de uva que han sido bien adaptadas al tipo de clima que tenemos nosotros, porque recordemos que la vitis vinífera es europea de nacimiento. Esto no quiere decir que aquí no hubiera vid, pero era otro tipo de vitis. Tenemos una localización privilegiada, tenemos un terruño que, como les mencionaba, tenemos un clima de tipo mediterráneo, y ya les expliqué más o menos de qué se trata, y eso hace, de alguna manera, que la ruta del vino está localizada, el Valle de Guadalupe está localizado en lo que le llaman la franja del buen vino a nivel mundial. Entonces existen 2 zonas a nivel mundial, una en el hemisferio norte y otra en el hemisferio sur. En el hemisferio norte es donde se ubica el Valle de Guadalupe, que se ubica básicamente entre los paralelos 30 y 50 de latitud norte y los mismos paralelos en el hemisferio sur. En la franja norte podemos observar en ese mapa, ahí es donde se ubica lo que es el Valle de Guadalupe, Napa Valley, los principales desarrollos vinícolas en Estados Unidos, todo lo que es el Mediterráneo en Europa y llega hasta China, ¿sí? Eso es lo que se considera como el viejo mundo, salvo México y Estados Unidos. Toda Europa y todo lo demás es considerado el viejo mundo. Y el nuevo mundo, que básicamente se ubica en el hemisferio sur, como es en el caso de Chile, Argentina, en el continente americano, Uruguay un poco, y Sudáfrica, Zelanda y Australia, ¿no? Que también ellos producen vinos de muy buena calidad, y todos ellos ubicados en el hemisferio sur y en esta franja. Y otro factor que según Hugo da Costa es el más importante, tiene que ver con el capital humano. El capital humano que ha hecho innovaciones y que tiene propuestas muy sólidas para el desarrollo de la vid, ¿sí? Y que están experimentando mucho con mezclas, con ensambles para producir vinos diferentes, que han tenido mucho éxito y han sido muy bien aceptados, porque a diferencia del viejo mundo, donde ya existen reglas muy, muy sólidas, donde no se pueden hacer mezclas si no son las vides de la región. En el Nuevo Mundo, como no tenemos esta reglamentación, no tenemos denominación de origen, sobre todo en México no contamos con eso, los enólogos pueden jugar, y jugar es una forma de decirlo, pueden jugar y hacer vino mezclando distintas uvas de diferentes regiones. Pues eso es una característica muy importante de Baja California, de los vinos de Baja California, ¿no? Entonces vamos un poquito a hablar de ubicarnos en la historia, ¿sí? Vamos a empezar por decir que en 1524, cuando llegaron los españoles a América, bueno, llegaron en 1492 y descubrieron que las tierras de la Nueva España había especies de uvas silvestres, que ellos del género de vitis, pero eran las vitis rupestris, vitis lambrusca y vitis berlandieri. Aunque se parecían a la vitis vinífera, que es de donde se hace el vino, pues eran diferentes, ¿no? Y aunque se hacía de alguna manera una bebida que no podíamos decir que era vino todavía, porque eran vinos, bueno, bebidas muy ásperas y de no muy agradable sabor, ¿no? Sin embargo, pues se tiene conocimiento que en la Nueva España bien pudo originarse el cultivo de la vid, más o menos hacia el año de 1522, 1524, cuando Hernán Cortés mandó traer de España un gran número de plantas o de sarmientos de vid. Durante la colonización, Hernán Cortés formó un decreto el 24 de marzo de 1524, mediante el cual ordenaba que cualquier vecino que tuviera indígenas a su servicio estaba obligado a sembrar 1000 sarmientos por cada 100 aborígenes, bajo la supervisión de misioneros, quienes les enseñaron a cultivar y a cuidar las vides para la producción de vino. Este vino básicamente era el vino de consagrar, que utilizaban para las misiones, y que solamente era para el consumo de los españoles, ¿sí?
Empezó a desarrollarse mucho la vitis en México, de tal más suerte que en 1595 el rey Felipe II expidió un decreto real mediante el cual se prohíbe la siembra de nuevos viñedos y la producción de vino en la Nueva España, ¿sí? De tal manera que ordenó destruir los viñedos. La mayor parte de los viñedos en esa época se ubicaban en lo que es, pues en las áreas cercanas a lo que es hoy la Ciudad de México, la zona metropolitana, y pues Baja California está muy alejada de todo esto, entonces como que acá no llegó ese decreto, ¿no? De cualquier manera, fue hasta 1697 cuando se tiene registro de las primeras vides en Baja California. Y esto la trajeron obviamente los misioneros, que fueron quienes sembraron las primeras viñas en la península, en Baja California Sur específicamente, en la misión de San Francisco Javier, por el padre Juan de Ugarte. La uva plantada por los frailes fue de una variedad especial a la que se le llamó uva misión, misma que todavía existe en algunos ranchos de aquella época que han mantenido las vides viejas, y que en Sudamérica este tipo de uva se le llama criolla. Posteriormente, cuando aquí hubo 3 órdenes religiosas muy importantes, primero llegaron los jesuitas, fueron expulsados, llegaron los franciscanos, que duraron muy poco tiempo, fueron expulsados, y finalmente llegaron los dominicos, que son los que tuvieron mayor tiempo en la península, y fueron ellos quienes de alguna manera les tocó desarrollar el mayor número de misiones, sobre todo en Baja California Norte. Recordemos que la migración, en este caso los misioneros, llegaron de sur a norte, entraron por La Paz y fueron subiendo hasta en aquel territorio de la Alta California que pertenecía a México, ¿no? Entonces, se establecieron varias misiones. En Baja California, concretamente, la primera misión donde se sembró vid para hacer vino fue en la la misión de Santo Tomás de Aquino. En aquel entonces fue en 1888. Se empezaron a hacer, a sembrar vides. Cuando los misioneros fueron expulsados por los nativos, porque fueron difíciles, vale la pena decir que los indígenas nativos de Baja California fueron muy difíciles de domesticar, les costó mucho trabajo evangelizarlos a los distintas órdenes religiosas que llegaron, y cuando fueron expulsados finalmente, las misiones quedaron abandonadas, y en el caso de Santo Tomás, esta fue adquirida por Loreto Amador en 1880, antes de 1888 fue el primer propietario. El señor tenía problemas de salud, se tuvo que endeudar, entonces siguió haciendo vino, pero él al morir vendió la bodega a Francisco Andonaegue y a Miguel de Omar, quienes compraron la misión de Santo Tomás y fundaron lo que hoy conocemos como Bodegas de Santo Tomás, que es la vinícola más vieja de Baja California, no de México. La más antigua de México es la que está en Coahuila, Parras, Coahuila, Casa Madero, ¿sí? Fue la primera. Y bueno, Santo Tomás empezaron a importar vides de uva palomino, moscatel, rosa del Perú, tempranillo, y ellos empezaron a hacer vinos sofisticados, ya con un toque más, no tanto para las misiones, sino para consumo comercial, ¿no? Entonces, estos viñedos de Santo Tomás, a pesar de que la mayor parte de las parras se han perdido, tienen el mérito histórico de haber sido la primer vitivinícola comercial que hubo en Baja California. Y eso, pues, para nosotros es muy importante porque tiene 130 años, ¿sí? Bueno, posteriormente a Santo Tomás, pasaron varios años, y no fue hasta 1906 cuando llegaron los rusos molocanos a establecerse en lo que hoy es el Valle de Guadalupe, que se empezó a desarrollar realmente la agroindustria del vino como la conocemos hoy en día, ¿no? En esa época, en 1906, llegaron aproximadamente 500 rusos molocanes a pedir que tierras que venían huyendo del régimen zarista de Rusia, porque ellos eran pacifistas y entonces no querían participar en la milicia. Entonces llegaron y se establecieron, primero llegaron a California y posteriormente llegaron al Valle de Guadalupe, que fue la tierra prometida para ellos, y los rusos molocanes que se establecieron era como una comunidad realmente
pues era pacifista, ellos empezaron a hacer vino de manera casera, pero ruso, molocane en ruso significa bebedores de leche. En realidad ellos fueron los que le dieron un cambio a lo que es el Valle de Guadalupe, porque de ser un valle, un rancho ganadero, pues empezaron a hacer un valle agrícola, porque empezaron a sembrar vides y olivos y todas una gran cantidad, una variedad pues de productos que hoy le han dado identidad a la zona, ¿sí? Posteriormente a esto, en 1928 se establece L.A. Cheto en Baja California. Primeramente en 1926 llegó don Ángelo Cheto, llegó primeramente a Tijuana, ¿sí? Y fue hasta 1928 que inició realmente la tradición vitivinícola de mayor trascendencia para la zona, y que pues Cheto hoy por hoy es la principal productora de vino en México, ¿no? El señor Ángel Cheto empezó a hacer vinos de manera pues muy artesanal en el traspaso de una tienda que tenía de licores que se localiza en lo que hoy es la Avenida Revolución, en la calle Cuarta más o menos. Y todo esto fue durante el periodo de la ley seca. Ubiquémonos que la ley seca en Estados Unidos duró de 1920 a 1933, y en este periodo en Estados Unidos estaba prohibida la producción y venta de alcohol. Entonces el señor Cheto aprovechó esta coyuntura para empezar a hacer compró lo que hoy son las bodegas de Cheto en el Cañón de Johnson entre 1938 y 1939 por ahí, y ahí tuvo la oportunidad de empezar a hacer whisky, compró para hacer una instalación de destiladora de whisky, y pues empezó a hacer eso, ¿no? Y posteriormente continuó utilizando las cavas, que son uno de los atractivos turísticos más importantes de Tijuana, para en sus bodegas, donde hoy por hoy todavía guarda sus vinos. Entonces vale la pena ir a conocer en Tijuana cuando vayan las bodegas de Cheto. Que les mencionaba, Cheto fue de los impulsores de alguna manera de lo que es el Valle de Guadalupe, ¿no? En 1900, en la actividad vitivinícola en Baja California, más o menos, vamos a ubicarla rápidamente, a grosso modo, porque hay mucho que decir de esto, pero entre 1920 y 1933, durante el periodo de la ley seca, se empezó a desarrollar bastante, pues aunque de manera rudimentaria, ¿no? Posteriormente, entre 1930 y 1942, se otorgaron apoyos por parte del gobierno federal para el desarrollo de la vitivinicultura mexicana, en especial en Baja California. De esta manera, Lázaro Cárdenas propuso aranceles de mayor precio para los vinos extranjeros, porque ubiquémonos en ese momento, la mayor parte de las bebidas que se consumían eran extranjeras, no había producción en México, ¿no? Y posteriormente Manuel Ávila Camacho constituye la ley vitivinícola en este periodo, 1941. Bueno, posteriormente, durante la década de los 50, Bodega Santo Tomás otorga un crédito a los rusos molocanes para incrementar la escala de la producción de vino que ellos hacían de manera artesanal, fundando con ello una verdadera industria del vino. Posteriormente, entre las décadas de los 60 y los 70, se establecen también grandes empresas vinícolas en el Valle de Guadalupe, una de ellas Casa Domecq, y también a mediados de los 60 se establece Cheto en el Valle de Guadalupe. Recordemos que Cheto empezó en Tijuana y en Tecate, donde tenía la mayor parte de sus plantíos, y posteriormente no es hasta mediados de los 60 que se va hasta al Valle de Guadalupe. Entonces, con la instalación de estas dos empresas, básicamente, que fueron dos de las grandes empresas, y siguen siendo hoy otra vez de las grandes empresas vitivinícolas de México, pues le dieron un enorme impulso a la zona, ¿no? Entonces empezaron a hacer mejoras con las cepas, empezaron a traer nuevas cepas, se empezaron a desarrollar procesos industriales, y en general empezaron a introducir tecnología enológica. Pues en esta época empezaron a surgir pequeñas vinícolas, pero obviamente comparada con Cheto, pues no tenían la presencia a nivel nacional. No es hasta 1980, realmente como producto de lo anterior, que la Oficina Internacional de la Viña y el Vino selecciona a México como una sede de su reunión internacional. Y básicamente podemos decir que es a partir de esa década que fue como el parteaguas para la agroindustria del vino en México, para que se le empezara a prestar atención, ¿sí? Entre 1983 y 1984,
Por iniciativa del ingeniero Octavio Jiménez se llevó a cabo la celebración de la vendimia que dio origen a las modernas ediciones de estas actividades en el Valle de Guadalupe y básicamente en Ensenada. El siguiente año también se une un mayor número de vinícolas con la participación del Club de Leones de Ensenada y se denomina este festejo la primera fiesta de la vendimia. Posteriormente, en 1986, se funda la Cofradía del Vino y funge como responsable de la fiesta de la vendimia entre 1989 y 1991. Cabe la pena mencionar que posteriormente, en 1987, se establece en el Valle de Guadalupe lo que es Monte Chanic, y dicen que hay un antes y un después de Monte Chanic, porque Monte Chanic vino a revolucionar la industria vitivinícola y la producción del vino, marcándose así una nueva tendencia en la producción y elaboración del vino de calidad en México y en Baja California en específico. Fueron los primeros en introducir técnicas de cultivo innovadores como la cosecha nocturna y la alta densidad. Posteriormente, la actividad vitivinícola en Baja California se empezó a desarrollar más. Durante la década de los 90 surgen nuevas casas vinícolas como Adobe Guadalupe, Chateau Camus, Baron Balché, La Farga, Vinisterra, entre otras muchas vinícolas. En 1991 surge la Asociación de Vitivinicultores y reciben ellos la estafeta para la organización de las fiestas de la vendimia, ¿sí? A partir de este año hasta el año 2000. En el año 2000 se inaugura oficialmente lo que es la Ruta del Vino. Esta década se caracteriza por el nacimiento del mayor número de empresas vitivinícolas. La Ruta del Vino es un proyecto, obviamente conjunto, que fue impulsado entre la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía de Baja California y lo que es SAGAR, la Secretaría de Agricultura también del Estado, ¿no? Entonces se creó como producto turístico la Ruta del Vino y de alguna manera pues esto fue lo que vino a catapultar esta zona a nivel no solamente nacional sino internacional. A partir del 2001, con el nuevo cambio, surge el Comité Pro Vino de Ensenada y hasta hoy en día es quien coordina todos los años las fiestas de la vendimia. Posteriormente, un evento también que fue muy importante, llega Hugo da Costa a la zona, creo que a finales de los 90, y vino a trabajar a Bodega Santo Tomás porque estaba alicaído, estaban viviendo una depresión. Entonces vino Hugo da Costa, lo contrataron y de alguna manera él fue también quien empezó a innovar y hacer cambios sustantivos en la manera de hacer vino. Y viendo la importancia que tenía Hugo da Costa, con el apoyo del gobierno del estado, establece la estación de oficios, mejor conocida como La Escuelita, en el Valle de Guadalupe, y empezó él a enseñarle a mucha gente a hacer vino. De hecho, muchos de los winemakers que actualmente existen, o muchos que después se fueron a especializar, fueron formados por Hugo da Costa. Entonces, Hugo da Costa se convirtió en un actor muy importante para el desarrollo de esta zona vitivinícola en México. En este periodo que les mencionaba antes, a partir del 2000, de la creación de la Ruta del Vino, empieza a haber ahora sí que la eclosión de muchas vinícolas pequeñas en el Valle de Guadalupe, sobre todo que hacían vino de manera artesanal. Y viendo la importancia que estaba cobrando esta zona, en el 2012 se inaugura el Museo del Vino en el Valle de Guadalupe, que este museo cuenta la historia de cómo llegó la vida aquí a México y a Baja California, y a partir de entonces cualquier visitante pues puede ir a conocer un poco de la historia. Yo creo que ese es de los mayores aciertos que ha habido, la construcción de este Museo del Vino, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos permite tener un mayor conocimiento sobre la vid y además también tienen ellos sus propios terrenos con vides y tienen muchos eventos. Entonces se convirtió en un atractivo turístico muy importante para la zona, ¿sí? Posteriormente, estoy yendo muy rápido, lo sé, pero no quiero detenerme, más bien quisiera que atendiéramos esto en las preguntas, porque durante este tiempo hubo muchísimo desarrollo en el Valle de Guadalupe, y no solamente en el Valle de Guadalupe, sino que a partir del éxito que empezó a tener la Ruta del Vino, se empezaron a desarrollar también los otros valles, ¿no? Pero en 2015, por ejemplo, se establece en el Valle de Guadalupe la vinícola Bruma,
que es considerada una de las vinícolas más bonitas del mundo, ¿sí? De acuerdo con la revista Food and Wine, este viñedo es más bonito incluso que muchos de los complejos italianos y franceses, y dicen únicamente fue superado por por el viñedo Ripon en Nueva Zelanda, que es un viñedo que está frente al mar. Pero lo bonito que tiene esta vinícola, la arquitectura, es que recupera mucho del paisaje natural de la zona, ¿no? Incorpora los elementos naturales y eso le ha dado un sello distintivo, aparte de pues, que también tienen su propio restaurante, su hotel y hacen vino, obviamente. Bueno, ¿cómo se dio? Fue dando poco a poco la eclosión del vino en el Valle de Guadalupe. Es muy importante, por ejemplo, entre 1890 y 1989 solamente existían muy pocas vinícolas y basta decir que en 1890 lo puse porque en realidad fue en 1888 que se estableció Bodegas de Santo Tomás, ¿sí? Pero vean, había muy pocas vinícolas. Para la década entre 1990 y 99 ya estaban surgiendo más vinícolas. Entre el 2000 y 2009 se dio, yo creo que la mayor eclosión, y posteriormente entre el 2010 y el 2017 ha sido un crecimiento bastante considerable de vinícolas, ¿sí? Y es de tal manera que de esta manera es como están conformados el Valle de Guadalupe, los 3 valles que lo conforman. Todas las vinícolas que están señaladas en morado son de haber solamente 6 vinícolas, no más de 10 en los 80s. Hoy por hoy existen más de 120 vinícolas en el Valle de Guadalupe, ¿sí? Como parte también de la oferta gastronómica, la ruta del vino se ha consolidado como un producto innovador que año con año atrae muchísimos visitantes nacionales e internacionales. Como les decía, cuenta con más de 120 vinícolas y se complementa la ruta del vino con establecimientos como restaurantes. Existen 61 restaurantes. Muchos de estos restaurantes tienen chefs que son muy conocidos y que han ganado premios internacionales. Existen 19 hoteles boutique, 19 ranchos y balnearios, 8 museos, uno de ellos el del vino, y posee una gran cantidad de sitios históricos, porque en el Valle de Guadalupe muy poco se sabe de ello, pero están enclavadas 2 de las comunidades indígenas nativas de Baja California, que es San Antonio Necua y San José de la Zorra, ¿sí? Que son del grupo Kumeyaay. Y aparte existe una gran cantidad de atractivos turísticos. Existen también pinturas rupestres, cascadas, petroglifos, etcétera, etcétera, ¿no? Y una gran cantidad de tiendas boutique que se han desarrollado también en la zona. Por ejemplo, en el Valle de Guadalupe, en México más bien, 8 de cada 10 botellas de vino que se producen en México provienen de Baja California. ¿Esto qué quiere decir? Que finalmente Baja California y la ruta del vino se ha convertido en el principal, es uno de los destinos turísticos emergentes de México, que bien, la gente viene atraída obviamente por la cuestión del vino, pero es la zona productora de vino más importante de México, y dentro de lo que es el Valle de Guadalupe, Xeto es la principal productor de vino en México, ¿sí? Y es de las más reconocidas también a nivel nacional, y poco a poco está expandiendo ahora sí que su dominio. Ya Xeto también compró terrenos en Ojos Negros, seguramente para allá va el desarrollo de la industria vitivinícola, de la agroindustria, y también yo sé que también compraron terrenos en Chihuahua, así que es muy posible que pronto también veremos el desarrollo de la agroindustria del vino con mayor fuerza en Chihuahua, ¿sí? Pero bueno, para el Valle de Guadalupe, sin duda, el vino se ha convertido en un desarrollo y en un producto turístico muy importante, sobre todo el enoturismo. ¿Cuál es lo innovador que les mencionaba de este producto? Lo innovador de este producto es que antes las fiestas de la vendimia solamente duraban una semana, un fin de semana. Ahora las fiestas de la vendimia duran meses. Empiezan desde agosto y realmente se viene cerrando con eventos hasta finales del mes de octubre, noviembre. Y las fiestas de la vendimia, que originalmente se hacían nada más en el Ensenada, ahora se hacen prácticamente en todas las cabeceras del estado. ¿Por qué? Porque junto con el desarrollo de la agroindustria del vino, gracias al turismo, se empezaron a desarrollar otro tipo de productos, como la gastronomía, que ha sido muy importante para el desarrollo del Valle de Guadalupe. Muchos chefs internacionales empezaron a venir solamente en verano, ya finalmente se establecieron. Entonces el vino desde mi punto de vista, el vino es gastronomía bebible, ¿sí? Entonces viene también a contribuir a mejorar
pues la oferta turística en el estado. Pero, ¿qué es lo que pasa hoy por hoy en el Valle de Guadalupe? ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades que tenemos? Bueno, yo creo que de los principales retos que tenemos es qué vamos a hacer porque con el agua. En el Valle de Guadalupe están agotados los mantos freáticos, hay una salinización ya de los mantos freáticos, sí, no ha habido lluvias suficientes, los mantos freáticos no se han recargado, pues es un problema del Valle de Guadalupe, no de todos los valles, pero ya es un problema. ¿Por qué? Finalmente el Valle de Guadalupe es la zona más importante, ¿sí? No solamente de Baja California, sino de México. Entonces, ese es un reto que vamos a hacer. ¿Qué alternativas se van a buscar para traer agua a la zona o para tratar el agua? De dónde se va a traer de otros valles, por eso se está desarrollando la agroindustria hacia Ojos Negros y hacia sobre todo los valles de La Grulla, San Jacinto, San Vicente, ¿sí? Y en Tecate también se está dando, que Tecate fue la primera zona vitivinícola que se desarrolló en Baja California, pero como se abandonó, muy poco se sabe de ello. Pero también en Tecate, que es la puerta norte de la ruta del vino, también se está dando un acondicionamiento y están surgiendo varias vinícolas que seguramente muy pronto van a dar de qué hablar, ¿sí? Pero en el Valle de Guadalupe uno de los retos que hoy por hoy se enfrenta es la aprobación y el cumplimiento del reglamento urbano turístico de los valles, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos hablando que ya el reglamento se hizo un programa sectorial de desarrollo urbano y turístico para el Valle de Guadalupe, para los valles. El Valle de Guadalupe está compuesto básicamente por 3 valles, que es San Antonio de las Minas, Francisco Zarco y El Porvenir, ¿sí? Entonces, cuando se hizo el programa sectorial, no se hizo un reglamento para que se ejecutaran los usos del suelo. Hoy por hoy ha habido tanta eclosión, tanto desarrollo, tantas vinícolas en el Valle de Guadalupe que se ha generado un caos. Entonces, ahorita uno de los retos y oportunidades que yo digo que tiene ahorita, hoy por hoy, el Valle de Guadalupe, es que realmente se apruebe y se dé cumplimiento a este famoso reglamento que va a venir a ordenar lo que es la actividad de vinícola junto con la cuestión urbana y turística, porque ha habido varios intentos de transformar este valle rural hacia una cuestión de turismo más masivo, ¿no? De tipo residencial. Y como sabemos, el turismo es un gran devorador de espacios y gran demandante también de agua. Entonces, el riesgo que se corre si se hace eso, si no se controla, si no se aprueba lo del reglamento, es que se van a poner a competir el uso agroindustrial con las cuestiones de un turismo más masivo, más residencial. Y eso ya conocemos todos los que estamos en turismo, las consecuencias de lo que ello implica. Bueno, ese para mí es el reto más importante, el agua y la aprobación del reglamento. Otra de las cosas que también me parece que es importante es la certificación de empresas. Han surgido tantas empresas, muchas de ellas pues no están certificadas, y no es que estén certificadas, sino que también es importante cuidar la calidad y sobre todo capacitar a la gente que va a atender las mismas. Pasamos, recordemos, de una actividad primaria, la gente estaba acostumbrada a trabajar en el campo y de repente se vio inmersa en todo este mundo de visitantes, en todo el sector terciario, entonces la gente no está preparada para dar atención a esta ola de visitantes que cada día llegan a esta zona. Entonces, para mí ese es un reto muy importante y además de ello también se requiere impulsar una cultura turística en la población local y en la propia población de turismo, porque son improvisados muchos de los trabajadores que están en estas bodegas, ¿no? Y yo digo también que está en proceso de construcción la identidad vitivinícola de los valles. Baja California tradicionalmente ha sido un lugar de migrantes, no hay mucho apego todavía a la tierra y yo creo que se está construyendo y se ha demostrado sobre todo este apoyo, sobre todo por parte de los enólogos y los vitivinicultores que quieren que se respete la vocación del valle, están defendiendo que así sea y para mí eso está generando de alguna manera también un desarrollo endógeno, que eso también es muy importante. Entonces, lo que se requiere ahorita es un fortalecimiento de las redes de confianza entre el sector público, el sector privado, el sector privado, el sector privado, ¿sí? Entonces, esto es un asunto de que todos podemos ganar si se establecen esas redes de confianza. Y algo que también me parece muy importante y que significa un reto para el Valle de Guadalupe es que existe una mayor integración de las comunidades indígenas nativas
al desarrollo que está experimentando la zona. Con ello lo que quiero decir es que no deben marginarse a las comunidades indígenas de este boom que está experimentando la zona a través del vino. Bueno, pues con esto cerraría mi charla con ustedes y damos un espacio para preguntas y respuestas para pues tener una interacción con ustedes, ¿sí? Nuevamente quiero agradecer a Tomás la invitación a este importante evento. Muchísimas gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Yo les comentaría que si nos hicieran el favor de aquellas preguntas que ustedes tengan, se las vamos a hacer llegar a la doctora Nora Bringas, de tal manera que podamos tener esa interacción. Por cuestiones de tiempo, ya estamos para el enlace del panel. El panel del día de hoy está más que enriquecido, ¿eh? Tenemos ya nuestros panelistas el día de hoy, entonces solamente les pediría, nos falta, tan no es así que nos falta una silla, perdón, era para despertarlos, ¿eh? Nos falta una silla, Sanya, si es tan amable de traernos una silla más antes de iniciar el panel, ¿sí? Permítanme un momento. Bien, ya no solamente nos falta María del Carmen Morfín, y ya estaríamos no sé si ya estamos en enlace con los colegas de la Universidad Autónoma del Caribe, allá en Barranquilla, Colombia, ¿sí? Muchísimas gracias por estar aquí presentes, amigos de Barranquilla. El día de hoy la verdad es que es un panel sumamente interesante, sobre todo porque tenemos especialistas que nos van a hablar. Adelante. Especialistas que nos van a hablar precisamente de esta interacción que tiene que ver con el patrimonio cultural versus turismo. Y este patrimonio cultural versus turismo, pues claro, ese es un interrogante que en algunos lugares todavía no se ha podido solucionar. Nuestra moderadora, la doctora Ercilia Loera, y ya los voy a dejar, no solamente comentarles, vamos a tener al final del panel, que ahí vamos a tener que ser muy acuciosos con el tiempo. María del Carmen Morfín nos ha dado el día de hoy una sorpresa. Y ella trae el libro de animación turística para el diálogo de saberes. Entonces, al final del panel, muchos de ustedes ya llenaron un papelito y se va a hacer una rifa. En esta primera rifa, ¿sí?, van a ser 3 libros. Al cierre, o sea, en la tarde, vamos a tener la siguiente rifa, ¿sí? Entonces, esto, y te agradezco mucho, María del Carmen, porque, bueno, pues es una aportación para aquí, para los alumnos de la Escuela de Turismo. Bueno, allá la Universidad Autónoma del Caribe están pendientes, ya le invitarán para que la hagan llegar allá, ¿sí? Sandra, ¿tú qué opinas? Claro que sí. Claro que sí. Y ya tenemos el libro también. Muy bien. Pues entonces ya tendrán oportunidad de volver a ver a María del Carmen, ¿sí? Sandra Osorio. Sí. Bueno, los dejo en buenas manos de la doctora Ercilia Loera. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos al panel Patrimonio Cultural versus Turismo, y pues darle la más cordial de las bienvenidas aquí a los representantes de las diferentes instancias que nos acompañan hoy, y voy a empezar por presentarlos. En primer término tenemos al doctor Francisco Lara, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el estado de Chihuahua. En segundo, un aplauso por favor. Enseguida tenemos al señor Mario Madrid, representante del municipio de Janos. Después a la maestra María del Carmen Morfín por la Universidad de las Américas en Puebla. Y enseguida tenemos a la maestra Amalia Rodríguez por parte del colectivo Juaritos Literario. También nos acompaña el profesor Teodoro Montes Solórzano, representante de la Sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia, Asociación Civil. Y por último, el señor Jaime Moreno Valenzuela, del Rancho Las Voces.
Bueno, entonces voy a iniciar con una pregunta y es la siguiente. ¿Se puede hablar o se puede llegar a una relación armónica entre el turismo, tomando en cuenta que pues va en cuestiones de que el interés primordial es, uno de los intereses es tener una rentabilidad a corto plazo, y por otra parte la cultura que se interesa precisamente por el patrimonio en sí? Adelante, ¿quién gustaría iniciar? ¿El doctor? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Comentar un poco que incluso el nombre del panel desconcierta un poco, a lo mejor de alguna manera esta antípoda o este versus como que quizás nos predispone un poco a asumir una relativa posición. Me gusta la pregunta en el sentido de que habla quizás de una relación armónica, que estamos en el otro escenario, y a lo mejor nosotros como gente abocada a las ciencias sociales, al diseño de políticas públicas, a la reflexión en torno al turismo, tendríamos que buscar un ejercicio mucho más puntual en cuanto a ponderar cuáles pudieran ser los elementos que convergen en torno a esta relación y prescindir un poquito a priori de los adjetivos, ¿no? Si va a ser armoniosa o si va a ser antagónica. La idea importante es buscar un escenario quizás de complementariedad, donde pudiera haber un ejercicio desde la academia y desde las políticas públicas para tratar de encontrar una sinergia y un punto importante de inflexión donde el turismo como tal y el patrimonio cultural como tal puedan convivir dentro de lo posible, y cómo el tratar de buscar estos comos atractivos que nos pudieran dar una viabilidad en tanto esta convergencia. Todo esto implica, por supuesto, ejercicios de carácter tanto cualitativo como cuantitativo, y evidentemente que implica también una función del Estado y una regulación importante. Simplemente para ceder un poco la palabra y dar un poco contexto, en la búsqueda de información que estábamos viendo con la Organización Internacional del Turismo, la Organización Mundial del Turismo, hablaba que tenemos actualmente 1.800 millones de vuelos de turismo internacional mundiales. Esto a lo mejor, si hablamos de una población que ronda alrededor de los 7.000 millones de habitantes en el mundo, nos dará un poco una idea de por dónde está evolucionando esta incidencia turística y esta demanda de turismo en el mundo. Solo para darles contexto, en la década de los 60 solamente había 25 millones de vuelos relacionados o de viajes relacionados con turismo internacional. Para la década de los 90 y 95 teníamos 538 millones solamente, para que tengan la proporción, y para ahora se estima para el año 2030 1.800 millones de vuelos o traslados vinculados con el turismo internacional. Es un dato que puede ser abrumador y que nos da un poco el contexto de cómo todos los países, todos los nichos culturales, todos los espacios territoriales están de muchas maneras reaccionando simplemente a una demanda mundial que está privilegiando estos traslados internacionales abocados al turismo. Bueno, ok, muchas gracias. El señor Madrid, representante del municipio de Janos, ¿cómo vive esta relación, si es que la hay, entre el turismo y el patrimonio cultural? Bueno, primeramente, buenos días. Bienvenidos todos. Buenos días. Gracias, Tomás, señora esposa. Pues bueno, yo represento la cultura y turismo de Janos, cronista del municipio. Y pues en nuestro municipio, pues la cuestión económica está reforzada sobre la agricultura y ganadería, pero tenemos registros desde la colonia que sí le hicieron el intento a los viñedos, a los huertos españoles,
pero también estamos muy al pie de la división continental, donde el clima pues no parece que sea muy favorable. Entonces, bueno, pues yo me incursioné en lo turístico, por allá el 2013, 2014, y pues no hay una iniciativa sobre el turismo en nuestra región. Y ya que formamos una región noroeste, el Gran Noroeste, que algunos ya conocen, pues tenemos una intersección de 3 carreteras muy importantes. La que viene desde California, las Bajas Californias, los que salen por el Berrendo, una pequeña frontera en el norte de México, que salen de Arizona, California. Tenemos el Puerto Internacional de Palomas, obviamente Ciudad Juárez y El Paso, que nos visita mucha gente, pero no hay empresas, no hay restaurantes, no hay esa iniciativa para empezar un turismo en nuestra región. Nosotros nos consolidamos el 2014 como un grupo desde la sociedad civil para fortalecer la cultura, el turismo en nuestra región, porque vimos que a pesar de que no estaba muy estructurado lo que era el turismo ni cultura, pues nos dedicamos a la tarea de concientizar a las escuelas, recorrer todos los niveles académicos para conocer nuestra propia región, porque pues de hecho pues no sabíamos ni cómo habíamos llegado a nuestra región, ni cómo habían progresado nuestros antepasados. Gracias a ese tiempo pues tuvimos esa región, tuvimos pueblo, tuvimos cultura, y pues ahorita el mayor énfasis es conectar con Ciudad Juárez, con El Paso, y pues este evento internacional pues creo que nos favorece porque nuestra región sí está completamente en el abandono, no tenemos a la infraestructura hotelera que debiéramos de tener, no tenemos esa ruta definida todavía como un circuito turístico, que su servidor y el grupo lo estamos pues tratando de realizar y enfocar. Sí tenemos una destilación ahí, una sotolera que muchos ya la conocieron, el sabor del sotol, pero también tenemos una gran reserva de la biosfera que fue decretada ya como el 2001, la reserva de los bisontes, que a lo mejor ya lo conocen también. Pues esos puntos para nosotros nos sirven para agarrarlos como un circuito turístico, pero hemos visto muy poco interés tanto en gobiernos municipales como dentro de la sociedad. En este caso somos un grupo muy pequeño que andamos abarcando ese espacio, pero creo que hoy haciendo presencia con ustedes, pues me uno a este gran proyecto internacional de turismo, y pues nuestra región lo recibirá siempre con los brazos abiertos, y pues cualquier cosa que resulte aquí con la Sociedad Paso del Norte, con la institución del señor Tomás Cuevas, pues con todos podemos organizar ese tour y conocer ese turismo cultural, ese turismo que todavía está ahí medio empolvado. Tenemos que resurgir, y si no tenemos ese pasado bien definido, pues tenemos un presente muy desalentador y un futuro muy incierto. Yo creo que yo me uno a este gran trabajo internacional. Estaba mirando ahorita la ruta del vino, impresionante en las Bajas Californias. También conocí anoche pues, los vinos de Aguascalientes, y ahorita pues en la gráfica mencionaron desde América hasta Europa y Suramérica, pues son puntos que yo en lo particular desconocía. Entonces ese es mi concepto ahorita, y pues felicito a todos los panelistas que yo sé que están bien preparados, y pues ahí voy aprendiendo yo junto con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál sería la óptica por parte de la maestra Morfín en cuanto a esta relación de patrimonio cultural y turismo? Gracias. Gracias por la invitación. Saludos a Sandra de aquí para allá, con mucho gusto y cariño volverte a ver hasta Colombia. Sandra, un beso. Gracias. Bien, pues es que no hay un divorcio, y malo si lo estamos viendo como un divorcio.
El patrimonio y el turismo siempre han ido de la mano y quizás algo que no hemos podido, y lo hablo como estudiantes todos acá presentes, algo que no hemos podido sentir nuestro, es algo que no podemos reconocer. Y va a haber un patrimonio hasta que nosotros le demos ese valor de propiedad, de patrimonio, sabiéndolo, valorándolo, conociéndolo, ¿sí? Para poderlo mostrar de manera natural, como bien señalas, ¿sí? Y poder entonces hacer esa mancuerna, esa unión, esa integración, ¿sí? Y el detalle es que quizás nosotros como estudiantes ahora ya no valoramos lo nuestro, porque no nos interesa. Y si le diéramos ese valor de interesarnos en las raíces, en el origen, en la razón de existir de cada una de las partes que integran nuestro patrimonio, pues qué maravilla. El turismo se da de manera natural si lo sabemos vender, presumir, ¿sí? Mostrar. Pero si no hay ese arraigo, ese valor, pues va a ser difícil que podamos dar a conocer cosas que no queremos o que no entendemos o que no valoramos. Entonces yo creo que ese matrimonio es el que nos hace falta a nosotros como instituciones académicas y quizás al empresario, el poder hacer ese matrimonio, pero de pasión, sabiéndolo valorar, sabiendo y conociéndolo y explicándolo. O sea, no es lo mismo, y hoy en la tarde voy a hablar un poquito de eso, no es lo mismo el que yo tenga, ¿sí?, y que haya nacido en un lugar de origen y me desatienda de todo lo que este lugar de origen tiene. Entonces necesitamos adentrarnos en nuestros lugares de origen para poder vender con ejemplo, con conocimiento, ¿sí?, aquello que es lo que debemos mostrar como patrimonio del lugar. El turismo le va a dar un toque ya más publicitario o quizás un poco de más de vivencia, pero yo creo que quizás el error es verlo separado, sino que debe ser una unión, un matrimonio y que no existe divorcio alguno para poderlo dar a conocer. Es mi punto de vista. Gracias. Gracias. Y con la maestra Amalia Rodríguez, ¿cuál ha sido su experiencia desde el colectivo que ustedes pertenecen? Sí, bueno, hola, buenos días. Primero agradecer la invitación y el poder estar aquí. Yo pertenezco al grupo Juaritos Literario. Entonces, justo con lo que acaba de comentar la maestra, nuestro interés consiste en rescatar y en valorar esas cosas que forman parte de nuestra ciudad, ¿no? El proyecto parte de la literatura, que forma parte del patrimonio intangible, pero también nos enfocamos mucho en los espacios que conforman la ciudad, ¿no? O sea, y conocer la historia de cómo se ha ido transformando, cómo se ha ido construyendo Ciudad Juárez, qué lugares existen, ¿no? Y a partir de esta reflexión y este estudio, tanto de la literatura como del espacio, pues comenzar a revalorar lo que tenemos, como usted mencionaba, ¿no? O sea, conocer la historia del espacio que habitamos. Entonces, como una propuesta para fomentar esta valoración y este conocimiento de nuestro lugar donde vivimos, tenemos rutas literarias que también son rutas culturales o turísticas, ¿no? Consiste en justamente caminar por la ciudad, hablar de los espacios que se encuentran ahí en rutas caminables, que son unos 2 kilómetros, e ir platicando la historia de determinados lugares, ¿no? Por ejemplo, la Misión de Guadalupe, la Catedral y muchas partes que son bastante importantes en nuestra frontera, ¿no? Entonces, el objetivo de este proyecto, que les digo, parte de la literatura, pero no se queda ahí porque avanza hacia el conocimiento espacial, pues tiene justamente ese propósito, ¿no? O sea, que como ciudadanos empecemos a reconocer, a revalorar y también a redefinir la imagen que tenemos del espacio que habitamos, ¿no? Entonces, estas rutas
Hasta el momento hemos hecho 7 recorridos. Empezamos por el centro, que es como pues, el espacio donde hay más sitios reconocibles y así, pero intentamos abarcar toda la ciudad, ¿no? Y justamente con esa idea que los ciudadanos, o sea, cualquier persona que habita acá, comience a darle ese valor. Y creo que ese es un proyecto pues, que puede incentivar mucho la actividad turística, ¿no? Porque pues como muy bien lo señala, a partir de nosotros darles el valor es que podemos empezar a difundirlo, a venderlo, o a darlo a conocer simplemente, ¿no? Porque Ciudad Juárez tiene muchos lugares, tiene muchas cosas que son bien valiosas, pero si no empezamos a conocerlas nosotros, pues entonces ahí se van a seguir quedando, ¿no? El Cine Victoria, por ejemplo, la Plaza de Toros, todos esos espacios que tienen una gran historia, pero que pues los pasamos por ahí a veces sin darnos cuenta del gran valor que tienen. Este lugar, por ejemplo, que acaba de reabrir o va a reabrir, La Fiesta, que es un salón de eventos pues también que ha tenido un montón de cosas bien importantes y que pues muchos no sabemos que está o que existen, ¿no? Entonces, en estas rutas pues nuestra función es dar a conocer esos espacios, y claro, partiendo de un vínculo literario también, ¿no? Porque también creemos que la literatura como patrimonio intangible funciona para darle ese valor y ese conocimiento a la ciudad, ¿no? Entonces vinculamos la literatura con la ciudad y pues creo que ese es un proyecto que ayuda a valorizar nuestro patrimonio, ¿no? Y bueno, eso es lo que hacemos. Bueno, por cierto, acá en este libro, que es el libro que acabamos de sacar en nuestro proyecto, aquí vienen descritas 5 de las 7 rutas que hemos hecho, ¿no? Porque también la idea pues es que sí, nosotros guiamos estas actividades, pero ya dejándolas en el libro, aquel que le interese pues puede agarrarlo y puede ir a conocer estos lugares, ¿no? Aquí nosotros hacemos como una investigación de cómo surgió, etcétera, pero pues la idea es que a partir de ahí vayan a conocer realmente esos sitios. Entonces ahí está el libro por si les interesa, hago la promoción. Muchas gracias. Bueno, adelante, profesor Teodoro Montes. Muy buenos días. Perdón. Un saludo a todos los jóvenes aquí presentes y sobre todo si son de la carrera de turismo y a los de Barranquilla, jóvenes que aunque ahorita se les ve cansaditos y tienen que soportarnos, les mandamos un saludo desde esta frontera que tiene mucha historia, que tiene mucho que platicar. Yo creo que si les preguntamos a todos ustedes jóvenes, tanto de Barranquilla como de Juárez, tenemos el conocimiento de un embajador que promovió nuestras ciudades de muchos años antes, Juan Gabriel. Yo creo que no hay parte en el mundo donde no se le conozca. Y en un tiempo que me tocó estar en el sector gubernamental, llegaban brigadas de África, llegaban las jugadoras de voleibol de Centroamérica, del Caribe, de todos lados, y lo primero que preguntaban era, ¿dónde queda el Noa Noa? Desafortunadamente, bueno, ya está convertido en un estacionamiento, nada más hay una placa conmemorativa ahí con las manos puestas de él, una estrella, y una réplica igual en la casa que se le da más importancia de una de las varias que tiene Juan Gabriel en esta ciudad y en donde prontamente se va a convertir en un museo, por fortuna, y a la calle contigua, la Nicaragua, se va a convertir en un corredor turístico con una gran estatua en honor a él, con un restaurante anexo, unas propiedades que se están ahorita adecuando para que el visitante que viene y que ya es una parada obligada, incluso el turibús. Ahí es un punto que quise resaltar porque hablamos en algunos lugares donde se puede contar con los viñedos, en otros con las costas, en la sierra, Krill, con los divisaderos, los bosques. Nosotros no tenemos nada, sin embargo, es una ciudad en donde no existe el desempleo. Si ustedes ven, hay jóvenes en las esquinas haciendo malabares, como en todos los países, porque bueno, tienen unos sueldos excelentes, forman parte del entorno urbano, pero nuestra ciudad tiene mucho que ofrecer. Este 8 de diciembre vamos a cumplir 360 años como ciudad. Una ciudad que tiene 360 años tiene mucho que ofrecer como patrimonio. Tiene sitios históricos,
tiene puntos que debemos conocer como dentro del sector turístico. Yo les pregunto a los jóvenes, hay una calle que se llama Fray García de San Francisco y hay una placa de bronce. Es una de las pocas placas que existe en la ciudad. Tenemos más de 200 monumentos, nada más 2 conservan su placa de bronce en toda la ciudad. El resto fueron hurtados, pero corresponde a nosotros ciudadanos cuidar ese patrimonio, darlo a conocer y sobre todo, primero nosotros tenemos la obligación de conocerlo para poder promover. Si yo no conozco mi ciudad, no la puedo vender, no la puedo promocionar. Hay países en Oriente que están adquiriendo un avance económico gigantesco, los países asiáticos, porque aunque nosotros somos historiadores, no nos gusta engancharnos en el pasado. Tenemos que ayudar a que ustedes conozcan lo que tenemos del pasado para proyectar hacia el futuro, que es donde está la ganancia. El turismo es la única actividad que deja divisas frescas. Cuando el dinero local se mueve entre nosotros, pasa del pintor a la tienda, del tendero al supermercado y nada más circula entre nosotros. Pero cuando llega el turista, nos trae divisas frescas. Eso enriquece a nuestra ciudad. Y nosotros contamos en el entorno con unas dunas de Samalayuca, con unos petrograbados antiquísimos que desgraciadamente no hay mucha protección y los están grafiteando, pero son prehistóricos. Contamos con sitios históricos dentro de la ciudad, más de 200 monumentos conmemorativos, que hay que saber conocerlos, y hay edificios en donde ha habido eventos de mucha importancia. Pero además, Ciudad Juárez tiene un turismo que es fácil de aprovechar, el que nos atrae el consulado. Somos una de las pocas ciudades que tenemos un consulado a donde llegan miles de personas de todo el mundo a tramitar sus documentos aquí en esta frontera. Por eso, si ustedes se fijan del cambio que hubo de la López Mateos del consulado hacia donde está ahora en las Misiones, se llenó de edificios y hoteles que proporciona trabajo a muchos de ustedes cuando egresan de estas carreras. Pero ojo, yo los invito a que tengan una inquietud empresarial en lugar de convertirse en empleados de este tipo de carreras. Ustedes tienen el potencial, tienen la capacidad y las herramientas que se les han dado para hacer lo que esta cátedra precisamente trata, el turismo, la creatividad dentro del turismo. Y Juárez tiene mucho para dar. Ustedes serán los que en sus manos manejen el futuro de nuestra ciudad y el patrimonio lo depositamos en ustedes. Aquí está, existe desde hace más de 360 años. La historia no empezó cuando llegaron los españoles. Ya teníamos historia. Los que puedan ir al Paso, que no debo vender el Paso, ¿verdad? Pero somos ciudades hermanas. Ellos tienen un museo muy bonito sobre los indígenas que habitaron en esta región, a tamaño natural, como si estuvieran vivos, ahí los vemos. Eso nos hace falta aquí, un soporte, un apoyo con museos, jardines botánicos, acuarios. Tenemos el conocimiento de que en Colombia hubo una ciudad que resurgió también por las condiciones de vida que tenían muy similares a las de nuestra frontera, por cuestiones que todos conocemos del narcotráfico, y resurgió y tiene uno de los acuarios más bellos de todo el mundo. ¿Por qué nosotros también no seguir esos ejemplos? Tomar lo positivo y desarrollarlos. Y eso va de la mano, patrimonio y turismo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora es el turno del señor Jaime Moreno Valenzuela, representando al rancho Las Voces. Adelante. Saludos Colombia, saludos. Jóvenes estudiantes que se encuentran aquí, felicidades, qué bonita época para vivir tienen ahorita. Y en materia de turismo, pues felicidades porque ahora les toca ya una nueva etapa y una de esas, y se demuestra precisamente con esta cátedra, ¿verdad? Porque antes era, pues bueno, vamos a vender paquetes, vamos a vender playa, etcétera, etcétera, y ahora estamos tocando temas centrales muy importantes. Coincido con el doctor Lara, el nombre, cuando me dijeron de qué se trataba el panel, pues me choqueó, dije, pues no,
¿cómo? ¿En qué esquina? Máscara contra máscara. ¿Quién va a pelear, no? Cuando al contrario, ¿no? Lo que debemos de hacer es unirnos y juntar. Luego también pensé que porque coincidía ahorita el encuentro binacional de museos y centros culturales que está sucediendo paralelamente ahorita en el Centro Cultural Paso del Norte. Dije, bueno, a ver quién tiene más gente, de qué se trata esto, ¿no? Bueno, son situaciones de agenda, ¿no? Y esto es un poco de broma en lo que respecta a eso, porque debemos de estar muy unidos y este es un momento muy especial. Ciudad Juárez en este momento cultural está viviendo uno de sus mejores momentos y hemos trabajado a lo largo de muchos años, mucha gente, muchos amigos de la cultura, así como gente que ha trabajado, como el profesor Teodoro Montes, que ha trabajado en el rumbo histórico, pero tenemos proyectos como el que está haciendo aquí mi querida doctora Amalia con Juaritos Literarios, es una cosa extraordinaria el trabajo que se ha hecho. ¿Por qué? Porque de esto intangible, traer a la literatura, traer estos lugares donde se han vivido y recrearlos a través de la literatura, o sea, es una metaliteratura en un momento dado, ¿verdad? Y luego se recrea con estos recorridos y sale precisamente de la literatura, no sale del turismo. ¿Pero qué es esto? Es que tenemos que estar juntos y esto quiere hablar del conocimiento al que tenemos que llegar profundamente todos como seres humanos, ¿no? A mi amigo de Janos le digo que no se me preocupe tanto por la situación del turismo, porque yo creo que vienen mejores momentos, porque ahora ya va a estar todo mejor planeado. O sea, ya podemos regresar a aquel tema del 2000, del turismo sustentable, ¿no? O sea, ¿cómo hay que hacerlo sustentable, ¿no? ¿Para qué traemos un turismo que te vaya a depredar tu zona, tu modo de vivir? O sea, unos pesos más no valen la pena por la maravilla que tienen y que pueden disfrutar, ¿no? Eso me recuerda de una historia de un fotógrafo que era de un pueblo y hacía fotografía y le gustaba la fotografía a la gente del pueblo y de repente pues el pueblo lo animó a que saliera al mundo, pues si eres un genio, ve. Y salió y su resultado de su fotografía pues empezó a hacerse comercial, empezaron a pedir y él empezó a dejar de vivir el campo y de lo que le emocionaba y que representaba en su fotografía y pues tuvo que regresar a su pueblo porque sabes que de aquí soy. Y eso me recuerda mucho lo que decía el maestro Felipe Ehrenberg, en paz descanse, este gran artista y uno de los primeros que trabajaron los performances en México. Ya falleció el maestro Ehrenberg. En una charla magistral en la UACJ, les decía a los artistas, pinten para su inmediato. Si quieres pintar para ir a Alemania, pues vete a vivir a Alemania y pinta para allá. Ahorita lo que tienes que es pintar para tu inmediato, para con los que están. Coincido con la doctora cuando habla sobre la identidad, que es esta situación de que estamos perdiendo identidad, y yo precisamente ahí, a la fecha, 32 charlas de identidad juarense que realizamos los sábados en la Sala de Arte Germán Valdés Tintán. Y hemos tenido a Amalia, hemos tenido a nuestro amigo el doctor Carlos Rocha, que nos habló que la lucha libre como la conocemos nació en esta ciudad, nació en esta frontera y nos lo documentó. Hemos hablado del barrio Bellavista, estoy muy interesado en trabajar y rescatar lo que es nuestra identidad, porque en ese sentido, bien lo decía, ¿cómo vamos a defender, cómo vamos a hablar de lo nuestro si lo desconocemos? Y al momento de desconocerlos, evidentemente va a faltar el orgullo por la ciudad, ¿no? Ayer creo que se mencionaba aquí que los mejores turistas en esta ciudad éramos nosotros mismos, porque en aquellos años sabíamos dónde estaban las mejores ofertas, en El Paso, Texas. Entonces es una cosa terrible, ¿no? O sea, tantas cosas que hay, y el patrimonio. Esta ciudad ha perdido su patrimonio cultural tangible, sus monumentos, sus escuelas, se ha derruido. El centro histórico es una tristeza como lo estamos viviendo ahorita. Y hay grandes esfuerzos como el que está haciendo el doctor Yepo, bien lo mencionaba la doctora Amalia, en rescatar la fiesta, aquel gran cabaret de nivel mundial, ¿sí? Cosa prototipo que pudiera estar casi como Las Vegas. El señor Francisco Yepo nos dio una charla de identidad juarense sobre la fiesta, muy interesante. Entonces, en esas cosas coincido. ¿Y qué pasa con nuestro patrimonio? Nosotros nos hemos ido acabando, ¿sí? Nos hemos ido perdiendo nuestra identidad. Ahora, pues bueno, la gente está más interesada qué pasó en el soccer, qué ha pasado con el béisbol, ¿no? Tuvimos a Josué, que nos habló de la primera novela escrita por una americana en Ciudad Juárez, que también que lo tienes en el libro, Amalia, y hablaba de que
pues sí, es una novela rosa, era bastante medio cursi, y era cuando las novelas eran por entregas, pero hablaba de cómo era vivir en esta ciudad, cuando tenía esa vocación agrícola de esta ciudad, cómo describe el río, cómo describe los pastizales. Entonces, hay muchas cosas que hemos perdido, ¿sí? Por ejemplo, en las charlas de identidad juarense, nuestro amigo José Luis Hernández Caudillo, que tiene una página en Facebook que se llama El Juárez de ayer, nos decía que precisamente que su barrio Bellavista no pudo haber sido el primer barrio de la ciudad, porque en esos momentos estaba inundado. Debemos de recordar que la ciudad hubo desbordamientos del río Bravo y tuvimos 3 inundaciones, que la última fue para acá, por la isla de Córdoba, y que alcanzó hasta Cenecú. Entonces, hay muchos datos y hay mucha información, hay mucha historia, ¿sí? Que necesitamos las gentes que queremos trabajar conforme el turismo. O sea, de repente la cultura está acercándose a ustedes al turismo, y ustedes acérquense con nosotros, trabajemos de la mano por nuestra ciudad, sobre todo por todo lo que tenemos que rescatar, por todo lo que es válido para con nosotros. Hemos perdido muchos archivos, ¿sí? Hemos perdido muchos documentos, la ciudad, nuestro archivo histórico está en unas situaciones deplorables, ¿sí? Que se encuentra en la Tolentino. No hay manera de conservarlo, no hay manera de convencer a un presidente municipal que nuestro archivo histórico necesita un lugar digno. No hay un presidente que haya querido entender eso, ¿sí? Eso es tremendo, y así hemos perdido muchos documentos. Muchos investigadores dicen, ¿dónde está esta información? No la tengo. Entonces, precisamente yo con lo de charlas de identidad juarense estoy tratando, a través de la oralidad, que alguien me acerque un poco de historia que yo no tuve. Yo soy juarense en 2ª generación, mis padres nacieron aquí. Yo soy muy orgulloso de mi tierra, y yo quiero al Paso tremendamente. Yo al Paso iba a comprar un chicle y me regresaba a mi barrio, que es el barrio Cuauhtémoc, ¿sí? O sea, yo en las mañanas estaba con el aroma del pan, porque Sanvin quedaba medio kilómetro nomás cruzando el río. Yo soy de las gentes que sabía qué horas eran porque el ferrocarril pasaba cerca de mi casa. Yo soy de esa gente que tiene esas añoranzas por ese Juárez, y lo disfruto. Soy esa gente que me educaron que cuando tocaban la puerta y recibía a la gente, lo primero que había que ofrecer era un vaso de agua. Bueno, disculpen la interrupción, pero es que me estaban comunicando que ahorita se retiran los estudiantes, y antes de que lo hagan, quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna observación para que con nuestros panelistas. Allá en Barranquilla. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Un momento, por favor. Sí. Estamos atentos. Ok, estamos atentos. Bueno, entonces, bueno, aquí a mí me gustaría preguntar a los panelistas cuáles serían los beneficios de la actividad turística en forma conjunta, en colaboración con el patrimonio cultural. Si podríamos mencionar algunos, ¿cuáles serían los más importantes de esta relación armónica? Uh-huh. Uh-huh. Vamos en el mismo orden. Bueno, más allá de la pregunta, que me gustaría mucho compartir esta problematización, aprovechando que hay estudiantes, que hay colegas dedicados a la cuestión de turismo. Evidentemente que hay un cúmulo de ventajas económicas, culturales, identitarias, en cuanto a la pertenencia, en cuanto a la motivación y actividades locales, pero más que nada para los estudiantes de turismo, que esta parte es muy importante destacarla. Nosotros desde una institución normativa, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es una instancia normativa que regula mucho el patrimonio cultural, su investigación, su difusión, su conservación. En ese sentido, los estudiantes de turismo también tendrían que empezar a preguntarse de qué manera es pertinente hacer esta vinculación tanto del patrimonio territorial o cultural
vincularlo con las actividades económicas y con el turismo mismo, ¿no? No es un deseo fortuito ni tampoco es una ocurrencia la que se tenga que dar. A veces platicábamos con gente aquí cercana de Samalayuca, o sea, todo mundo tiene una idea importante, quiere poner un hotel al lado, otro quiere poner un negocio de ciertas actividades. Digamos que todos tenemos estas inquietudes como actores sociales locales, pero el esfuerzo para poder vincular al patrimonio cultural o territorial o los paisajes culturales mismos con la economía y con el turismo implica de un ejercicio muy importante que tendría que ser incluso hasta interdisciplinario. Nosotros desde la actividad turística, por supuesto que podríamos estar preocupados en cómo alentar, en cómo promocionar, en cómo hacer redituable y tener iniciativa al turismo, pero para llegar a todo este esquema tenemos que hacer una serie de diagnósticos previos que van desde la misma infraestructura, desde el mismo acervo patrimonial, desde la misma viabilidad funcional del nicho, del lugar y desde la misma vinculación con los actores locales donde se quiere establecer este vínculo del turismo con los paisajes culturales y una vinculación justa con el acervo del patrimonio cultural intangible, que esa parte también es muy importante. El patrimonio cultural intangible como un cúmulo, un acervo de actividades, de referencias simbólicas, de ritualidades, de tradiciones que distinguen y le dan identidad a un grupo social específico. Entonces, para decirlo en términos mexicanos, ojalá y lo entendieran, lo compartieran los colegas colombianos, no es hacerlo a lo borras, o sea, no es hacerlo con el impulso mismo y con la ocurrencia presentista. Tenemos que incluso revisar muchas de las experiencias exitosas, entre ellas la de España en particular, donde incluso ya hay nichos culturales, por ejemplo, como la Alhambra o como otros nichos en Andalucía, donde incluso ya se dosifica el flujo de turistas porque ya no hay esta capacidad en cuanto al espacio, a la territorialidad, a la infraestructura para recibirlo. En Machu Picchu también se estaban planteando esta posibilidad, en Teotihuacán, acá en México tendríamos que hacerlo. No es importante que la gente esté encima de una pirámide para decir que conoció Teotihuacán y finalmente estar de alguna manera interviniendo de manera negativa en el lugar. Por ello es mucho más importante establecer todos estos diagnósticos previos donde podamos decir si esta viabilidad del turismo y su vinculación con el patrimonio cultural es realmente ponderada y es pertinente para un contexto geográfico específico. Aquí tenemos que armarnos desde la perspectiva de nosotros como estudiantes de turismo, de poder establecer vínculos incluso con otras áreas y otras disciplinas que pudieran de alguna manera dar este tipo de diagnósticos mucho más pertinentes para que las políticas públicas que respaldan y avalan estas iniciativas turísticas puedan ser totalmente viables y puedan alentar el desarrollo específico de las localidades sin menoscabar y sin banalizar el acervo cultural de las localidades. Entonces, en ese sentido, abrir un poco más el horizonte para ustedes como estudiantes. No todo se sitúa en promover, en alentar, en tener iniciativas, sino que hay que hacer todo un estudio de carácter tanto cuantitativo como cualitativo para ver cuáles son verdaderamente las características que distinguen al lugar y cuál es su pertinencia en tanto a integrarlo a un proyecto turístico que justamente incorpora el patrimonio cultural. Muchas gracias. Nada más les suplico que una intervención de 1 minuto porque tenemos que cerrar y procedemos a la rifa. Queremos hacer una intervención también en Barranquilla, si podemos. Ah, ok. Sí, sí, claro. Bueno, entonces, ¿dicen cuándo? Sí, después del señor Madrid, Pues, procedemos con ustedes, ¿sí? Sí, pues, buenos saludos a Colombia, hasta a los estudiantes, a la maestra. Felicidades, muchachos jóvenes, especialmente al grupo de turismo que están especializándose en esa rama. Pues yo creo que no se esperen, como decía un compañero ayer, hasta agarrar su título para empezar a abrir el camino turístico. Entonces, hay muchos caminos por donde empezar,
por dónde empezar como dice uno, a quebrarse en este movimiento turístico. Yo les hago una cordial invitación para que conozcan el municipio de Janos en el ámbito cultural. Quiero comentarles que la Reserva de la Biosfera, ya por decreto federal, por gobernación, pues ya se va a implementar el turismo, pero con la implementación de la conservación ecológica, que es un problema a nivel mundial. Y en base a eso quiero hacerles una invitación a ustedes jóvenes, que nosotros como adultos tenemos esa responsabilidad, pero no hemos hecho más que muy poco. Yo los invito a todos a tomar esa importancia en lo que nos está provocando a nivel mundial el cambio climático. Pues necesitamos abrir conciencia para no contaminar ríos, arroyos, los mares. Entonces en nuestra región de Janos, la biosfera de Janos, estamos implementando ya ese turismo, pero todos los participantes y los visitantes pues ya tenemos que equiparlos con bolsas para no tirar la basura ya pues sí, en los pastizales. La reserva de los bisontes también está también ya por decreto de gobernación, ya también se van a empezar los tours y pues poco pronto les comunicaremos los costos para abrir ese turismo en nuestra región, que sí está un poco bastante abandonado, pero sí quiero hacerles esa invitación a todos en general, a Colombia, cuando anden por estas regiones, pues hacer un intercambio cultural, turístico, y los esperamos en Janos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable, señor Madre. Gracias. Bueno, ahora sí pasamos a Barranquilla. ¿Nos escuchan? Sí, sí, se escucha. Ok, perfecto. Bueno, más que todo, escuchándolos y teniendo en cuenta la pregunta que se acaba de lanzar, pensaría yo que realmente la disociación que existe no es entre el turismo y toda la parte patrimonial o todo el concepto patrimonial. La disociación está entre los expertos que lo manejamos. Es decir, no estamos interactuando realmente antropólogos, lingüistas, sociólogos, para que los expertos en turismo podamos entender realmente esa riqueza patrimonial que existe y podamos interpretarla de una manera adecuada para lograr productos que sean realmente vivenciales para el turista, que sean experienciales para el turista y en los cuales estemos entregando una información que sea correcta y en la cual estemos enseñando realmente toda nuestra riqueza patrimonial y cultural a ese turista, porque ni siquiera nosotros mismos la estamos entendiendo desde la parte científica, desde la parte antropológica y entendiendo pues toda su riqueza y todo su contenido. Pues en el momento en que realmente hagamos esa simbiosis entre expertos y nos entendamos en un mismo idioma, ¿verdad?, entre todos, será el momento en que podamos realmente generar productos turísticos patrimoniales y culturales que sean adecuados a cualquier turista. Entendería, no sé si comparten la idea. ¿Un último comentario? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por su participación. ¿Algún comentario sobre lo mismo? Ya para terminar. Sí, nada más a los jóvenes estudiantes de ambos países, los nuestros y los de ellos, tenemos aquí tienen la charola puesta porque en cuestión de turismo, bueno, está hecho. Tienen turismo médico, turismo industrial, turismo de noche de diversión y el cultural que compete a ayudar a nosotros los adultos a desarrollarlo, difundiendo lo que tenemos de patrimonio. Pero también tenemos algo muy importante, nuestras costumbres. Como una película hecha en Estados Unidos, Coco, nos viene a desarrollar el conocimiento sobre una tradición del Día de Muertos y se refuerza contra el Halloween que festejamos con los norteamericanos. A ustedes los invitan a una fiesta de disfraces y van como locos a la fiesta, pero nos invitan a poner altares y ofrendas y se nos hace un poco aburrido, pero son nuestras costumbres, hay que resaltarlas y eso también es aprovechable. Si esta película da a conocer un aspecto de nuestra cultura, pues hay que jalarlo y hay que desarrollarlo
y explotarlo. Contra la Pascua, allá dicen que una coneja pone huevos, yo nunca he visto un conejo poniendo huevos, pero ese día, desgraciadamente, nuestras autoridades municipales llenan el chamizal con una fiesta para buscar huevos de la coneja. La transculturización también, bueno, pues vamos a explotarla ya que se da. No podemos vivir divorciados del patrimonio americano contra el mexicano. Esa es la desventaja de estar. Pero tenemos la toma de Juárez, que muy pocos conocen, donde gracias a un hecho histórico dimite un presidente que tenía 30 años en el poder. Y aquí estuvo Francisco Villa, Francisco y Madero, Pascual Orozco, y lograron ese evento que no lo sabemos explotar. Entonces, jóvenes, tienen una tarea como en Casas Grandes, que aparte de que tienen sus ruinas de Paquimé, vamos a tener este mes de octubre el concurso nacional del bolero, y vienen de todos los países, tríos y grupos a competir por un premio nacional. Entonces, jóvenes, la tarea es para ustedes. Nosotros, detrás de ustedes, con todo gusto, vamos a defender ese patrimonio para poderlo explotar. Con esto terminamos. Bueno, pues finalizamos primeramente pues dando las gracias a los participantes, a la audiencia que tenemos ahorita en Ciudad Juárez, al igual que en Barranquilla, por habernos acompañado y pues obviamente por su participación en este panel. Y pues de una manera, sobremanera de agradecerles aquí a los integrantes del panel que enriquecieron y nos aportaron de una manera muy significativa en este tema que es el turismo y el patrimonio cultural. Gracias a todos. Queremos agradecer también nosotros desde Barranquilla, queremos agradecer la invitación a participar en este panel y le agradecemos a todos los panelistas por comunicarnos toda su experiencia. Muchas gracias.